Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. A partir de esta noche, de este lunes 4 de mayo, Noticias Caracol comienza este formato, esta serie de conversaciones entre los jóvenes de Colombia y los candidatos a la presidencia de la República, los aspirantes, candidatos y candidatas. Es una conversación que hemos mantenido desde las elecciones del 2018, un formato que le permite a la población entre 18 y 28 años interactuar directamente con quienes esperan gobernarnos. Y por eso esta noche vamos a hacer una reflexión un poco con estos jóvenes que nos han acompañado para poder saber cómo se sintieron, para que ellos nos den su valoración sobre la utilidad de este espacio. En las campañas se suele decir que los jóvenes no participan, que los jóvenes son apáticos, que los jóvenes no tienen interés en la política, pero cada vez de alguna manera esa va siendo la excepción y no la norma. Hay muchos jóvenes vinculados no solamente a las bases, digamos, de las campañas, sino también a organizaciones sociales, a movimientos estudiantiles, a fundaciones de jóvenes que hacen siempre de fondo una reflexión sobre la democracia, sobre el mantenimiento de las instituciones, sobre la necesidad de que sus voces sean tenidas en cuenta en la mesa de la toma de decisiones. Por eso los liderazgos juveniles son tan importantes. Y nos hemos encontrado en este camino del país de los jóvenes con hombres y mujeres regados por toda la geografía nacional que tienen interés en la educación, en la salud, en los derechos de las políticas públicas incluyentes a los jóvenes, en temas tan amplios como el tratamiento de la juventud rural o de las mujeres campesinas o de la crítica, si se quiere, a la falta de cumplimiento de las promesas de los candidatos. Y por eso creo que hoy vamos a comenzar entonces a este diálogo con dos de los participantes. María Paz Bonilla, nos puedes contar. María Paz está conectada ahora. Buenas noches, sí, mi señora. Hola María Paz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y también nos acompaña Alejandro Medina. Estos dos jóvenes estuvieron en este proceso, gracias Alejandro por acompañarnos esta noche, y estuvieron justamente en este proceso y a los dos les hago la misma pregunta. ¿Qué pasó en sus casas? ¿Qué pasó en su entorno cuando llegaron después de participar en el País de los Jóvenes? A ver, vamos a comenzar, María Paz. Uy, bueno, pues buenas noches para todos, buenas noches para Noticias Caracol, para Alejo y para Colombia. Pues bueno, en mi casa realmente cuando yo llegué y conté que estaba muy emocionada porque nos habían dado esta oportunidad para realmente conocer qué eran los candidatos y cuáles eran sus propuestas y cómo incomodarlos un poco, hubo la pregunta de, bueno, ¿y cómo es el candidato así frente a frente, sin saber las preguntas? Algo muy natural. Entonces yo dije, como no, la verdad fue algo muy chévere porque fue algo como muy gratificante para todos nosotros el saber que los candidatos estaban incomodándose un poco y sabiendo más o menos qué es lo que le preocupa a la juventud. Entonces, en mi casa hubo mucha incertidumbre porque dijeron como, pero María Paz, tú tienes 19 años y ya estás conociendo candidatos presidenciales. Y dije, sí, esta es la oportunidad que nos están dando y esta es una oportunidad muy grande y muy importante para nosotros. Así que, pues nada, eso fue más o menos lo que sucedió en mi casa, mucho asombro y como mucha satisfacción. ¿Y qué llevabas tú en tu cabeza, digamos, cuál era el recuerdo más concreto que tenías? Ya voy contigo, Alejandro. Pues yo creo que el recuerdo fue como tan pronto llegué como al set y ver cómo era todo, cómo eran las cámaras. La verdad estaba muy nerviosa a pesar de que no fui panelista. Estaba muy nerviosa porque conocer a un candidato y comentarles nuestras inconformidades y escucharlas de mis compañeros fue como impactante, como de verdad se nos está dando esta oportunidad a nosotros los jóvenes para transformar esas opiniones y esas oportunidades. Entonces tenía como ese pensamiento de incertidumbre, pero de mucha satisfacción. Alejandro, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo te fue llegar a la casa con tus amigos, con tu familia? ¿Qué se dijo allí? ¿Cómo fue esa conversación? María Alejandra, audiencia, buenas noches. Hola María Paula, qué gusto saludarlos. Bueno, yo hago parte de una red de jóvenes activistas en Bogotá y Cali,
para existir. Entonces, para nosotros el asombro fue doble, ¿no? Más que sobre mis amigos y sobre mi familia, una oportunidad también para los jóvenes que estamos organizados, que seguimos organizados, que buscamos incidir en la agenda pública. Un comentario eh, recurrente de mi familia, de mis amigos, es de repente al frente del próximo presidente o presidenta de este país. Es algo que todos los jóvenes en nuestro país no tienen esa posibilidad, así que la responsabilidad es aún más grande. No había tenido la posibilidad de estar en un estudio tan grande, con tantos jóvenes, también tener la oportunidad de conocer tantos jóvenes, tantas ideas nuevas, también discernir dentro de la diferencia, ¿no? Esto también hace parte de una democracia liberal. Pero yo creo que lo que más se lleva alrededor en conjunto es que los jóvenes sí tenemos la posibilidad de participar, que sí tenemos la posibilidad de hacer, y creo que todos quedamos muy agradecidos y realmente fue un gran momento. Bueno, entremos en materia un poco de los temas que se tocaron en este programa. Yo sentí, como lo decía en la introducción, que se trasladó la agenda joven a la campaña y que esa manera de encarar a los candidatos sin filtro, pues de alguna manera hace no solamente transparente, como efectivamente lo es, sino que obliga a los candidatos a ser más concretos, mucho más responsables también de lo que están diciendo, porque ustedes no tragaron entero. ¿Cómo fueron o cuáles fueron esas preguntas o esos temas que sí se trataron allí, que van a ser importantes para la audiencia cuando empiecen a conocer los programas? Alejandro. Bueno, yo creo que hay una audiencia joven con unas agendas y unas apuestas muy claras. Los candidatos siempre pretenden entregarle las propuestas a los jóvenes, y creo que en esta apuesta se dieron cuenta que la agenda potencialmente de jóvenes la dirigimos nosotros mismos. Nosotros llevamos las apuestas y es un cambio de roles, ¿no? Las propuestas y las soluciones también provienen en muchos escenarios de las mismas comunidades. Yo creo que enfrentarnos también a los programas de gobierno y cómo los jóvenes vamos intentando matizar dentro de ellos, ¿no? Si bien cada uno de ellos tiene una diferente apuesta sobre los jóvenes no son tampoco una agenda y una prioridad clara, y yo creo que posicionarnos es también que ellos tengan la posibilidad de llevarse a los jóvenes, a sus problemáticas, a sus apuestas en sus programas de gobierno y que sean de hecho de materializar, ¿no? Como siempre decíamos en algún momento, o ellos lo mencionaban, o María Alejandra lo mencionaba, esto queda grabado. Entonces esto también es información y esta también es evidencia que nosotros los jóvenes nos llevamos en el momento en el que queremos seguir incidiendo en la política pública. Bueno, y un tema específico, alguna pregunta concreta que se te haya quedado grabada, que creas que va a ser, no sé si polémica o simplemente un tema fundamental que haya coincidido también con las expectativas que tenías. ¿Algún tema concreto del programa? Sí, particularmente el programa que se emite hoy, ¿no? La apuesta por la paz y la apuesta por la seguridad no están alejadas de las apuestas juveniles, y algo que me causó curiosidad es que, por ejemplo, el candidato Abelardo de la Estrella hablaba de que él iba a traer la seguridad, sea por la razón o por la fuerza. Entonces nos queda sonando a los jóvenes de repente cuál es esa apuesta desde la razón, la búsqueda de la seguridad, si dentro de esa respuesta que nos daba de pronto que había la palabra paz, pero creo que algo que me resonó mucho es que el tema de seguridad es un tema que está en la agenda de todos los candidatos, y que los jóvenes la tenemos interiorizada y de repente consideran que es un escenario lejano para nosotros. María Paz, ahora vamos con ese tema que se te quedó y que dijiste definitivamente no había escuchado hablar de esto a los candidatos antes en campaña y quizá aquí fue la oportunidad o algo que te pareció importante desde lo programático. Bueno, yo siento que se repitió muchísimo el tema de los consejos de juventud. Siento que no le habían preguntado como tanto a un candidato sobre cómo iba a implementar el Consejo de Juventud, como los consejeros y las políticas públicas de juventud según las leyes estatutarias. Entonces siento que esta clase de preguntas que se hizo a diferentes candidatos no fue como a uno en específico, sino fue a bastantes,
era de cómo iba a implementar a los jóvenes en su plan de gobierno, puesto que pues de pronto los jóvenes como que leímos esos planes y no vimos como tanta la inclusión de los jóvenes, ¿sí? Entonces yo siento que me quedó sonando mucho el nombrar a los consejos de juventud, porque pues la gente que está siendo consejera en este momento es la que va a llegar a ser los políticos de los candidatos próximos, van a ser los próximos candidatos, los próximos políticos, los congresistas, senadores. Entonces siento que hacerle como visibilidad a esta clase de oportunidades, siento que fue bastante importante y me quedó sonando eso porque muchos candidatos, pues ya se verán las entrevistas, hicieron como pusieron en duda realmente si lo estaban nombrando suficiente en su plan o no lo estaban nombrando. ¿Y cómo se portó el público? Ustedes que estaban allí, que estaban con los vecinos, que comentaban un poquito así en voz baja, qué es lo que está pasando cuando aplaudían o cuando no les gustaba algo, que se sentía, digamos, ese ambiente, esa oportunidad de aprobar con el aplauso, de quizá comenzar también a mostrar su protesta por alguna respuesta. Esto en realidad en la interacción de un programa en vivo, un programa que se graba porque tenemos un tema de producción para cuadrar los 5 programas en el mismo día con los 5 candidatos, hay que decirlo así. Pero cada programa es un mundo, digamos, unitario, que lo vamos a ver por eso durante esta semana. ¿Qué pasaba en el público? ¿A ustedes cómo les parece esa posibilidad de aplaudir, de guardar el respeto también, porque fue un acompañamiento respetuoso a sus propuestas, ¿no? Pues sí. Yo considero que los jóvenes, yo creo que había un termómetro público y había un termómetro interno, ¿no? Habían momentos en que como público unánimemente o abuchábamos o aplaudíamos, pero creo que hubieron candidatos o momentos en los que el termómetro era interno, ¿no? Entonces habían aplausos y abucheos, y bueno, y creo que eso también hace parte de ayudar a nutrir a la democracia desde la deliberación joven. Que los jóvenes, más allá de preguntar, más allá de dar sus propuestas también a los candidatos, también tenían la oportunidad de mostrar si estaban o no de acuerdo, y creo que a algunos candidatos les descolocó, no les pareció, no les gustó, pero creo que eso también nos ayuda a reconsiderar muchas de sus propuestas. O sea, sí les hace pensar la manera en la que aceptaron esos aplausos, esos abucheos, la forma en la que se comportan como líderes. Sí es importante. A ver, Claro, te doy la palabra a ti ahora. Particularmente, A ver, un momento, que es que aquí con estas grabaciones, a veces virtuales, con estas conexiones, perdón, se nos vuelve un poquito en enredo. Alejandro, te hice la contrapregunta, entonces vamos primero contigo y luego ya complementamos aquí. yo creo que en particular es un momento enorme, porque las emociones y el termómetro de las emociones, como lo mencionabas, María Alejandra, también da el carácter de que al final del día vamos a elegir a un ser humano presidente. Entonces, la aprobación y los disgustos también juegan en contra o a favor de muchos de ellos, y que los jóvenes son confrontativos. También es una forma de que ellos se den cuenta de que la historia del país ha cambiado y que los jóvenes han tomado en parte el control de la situación, y los aplausos y los abucheos hacen parte de demostrarles que la agenda pública también está en nuestras manos. María Paz, esos aplausos y esos abucheos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo los lees? Pues yo me sumo mucho a lo que dice Alejandro, puesto que diferentes candidatos tuvieron como un diferente público, a pesar de que había 80 jóvenes en los mismos 5 programas, como tú comentas, los jóvenes éramos totalmente diferentes, depende del candidato. Y hablo de que el sentir que algo no me gustó y poder, no diría la palabra abuchar, pero sí mostrar mi inconformidad, se sintió un poco deliberador, porque pues no fue un formato igual en el que siempre hay que aplaudir, siempre hay que mostrar agrado cuando realmente no se siente así. Entonces, me sumo también de que muchos candidatos no les gustó, y me di cuenta que cuando mostrábamos la inconformidad, sea en conjunto o sea una sola persona mostrándola, muchos candidatos se sentían presionados. Entonces, como que estaban dando la respuesta, alguien hacía la inconformidad y se empezaban como a poner nerviosos, como a poner como enojados, o tal más que enojados, era como me están dando realmente una inconformidad y de pronto no estaban como acostumbrados a esto. Entonces, pues algo que decían muchos candidatos es que nosotros los jóvenes somos muy exigentes
Entonces, el mostrar la inconformidad fue muy importante para nosotros y se sintió muy bien el poder hacerlo. ¿Conocieron a los otros jóvenes en el público en ese momento previo que fue el taller, luego durante la grabación? ¿Qué se llevan en contacto humano? ¿Cuántos contactos hicieron? ¿Cuántos amigos se hicieron? ¿Qué pasó con esos momentos en los que conocieron a alguien de otras regiones que estaban compartiendo la misma experiencia? Porque parte del país de los jóvenes también es crear una red en el que ustedes mismos continúen, ¿no?, moviendo e interactuando para este aporte de la recta final de la campaña y para seguir, por supuesto, interesados en la democracia y en la política. ¿Qué se llevaron y qué amigos hicieron? Alejandro, a ver. Bueno, yo creo que hice a lo sumo 15 contactos individuales y pues también para mi red, ya que estamos creciendo en diferentes apuestas y coincidimos con jóvenes que desde diferentes regiones están en las apuestas. Yo creo que crear ecosistema joven es una tarea diaria, incluso para nosotros entre los jóvenes muchas veces es difícil conectar y en este espacio habían jóvenes de todas las regiones con diversas causas, con diversos propósitos, con ganas de hacer país y yo creo que eso es lo que nos hemos llevado nosotros, por lo menos desde Incidir por Existir, estamos contentos porque muchas de las apuestas que estamos liderando nos dimos cuenta que hay muchos jóvenes alrededor en el país que están llevando las mismas apuestas y estamos creando comunidad. Entonces yo creo que me llevé como 15 contactos y espero haberme llevado al menos unos 5 amigos, pero creo que hubieron momentos en los descansos, en el momento en el que compartimos algo, que pudimos cruzar contacto y también ver que somos una red muy grande realmente. ¿Qué amistad, qué vínculo, qué trabajo conociste diferente al de tu entorno, María Paz, que pueda ser parte también digamos, de la parte de enriquecimiento personal que significó este ejercicio? Pues, María Alejandra, yo vengo también de una plataforma que se llama Go in Bogotá y hay muchos como parte de estos asesores en diferentes regiones del país. Yo la verdad no conocía a ninguno, yo solamente conocía a Bogotá y darme la oportunidad de conocer a los que son de Barranquilla, a los que son de Cali, la verdad me trajo mucha satisfacción el saber que tengo otra gente en otras regiones que vive cosas diferentes a mí, oportunidades diferentes y poder conocerlas desde lo profundo para poder así como alzar la voz también en nombre de todos. También me llevé no tantos contactos como Alejandro, pero sí por ahí unos 6 o unos 10 de unas chicas también de Cali que tienen una plataforma feminista y me gustó muchísimo porque es un tema que de pronto no trato todos los días o todo el tiempo y siento que lo veía un poco aislado y como conectarme con esa clase de temas que veo aislados a mi entorno pues me dio la oportunidad de seguir en contacto con ellas y la verdad conocí, creo que la mitad de las personas, o sea, la mitad de los jóvenes y todos tienen algo para aportar. O sea, siento que ninguno como que tiene un tema repetido, sino que todos tienen a partir de sus experiencias de vida, tienen diferentes temas de los que uno puede aprender y tratar. Bueno, hablemos ahora sí de cada candidato. Cuéntenme un poco cómo sintieron en orden de grabación. Estábamos muy recién levantados. La primera entrevista, que es la que sale esta noche, bueno, perdón, el primer programa, no entrevista, que sale esta noche a las 10 de la noche. Abelardo de la Espriella, ¿qué conocieron distinto de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, de lo que habían sentido, que era este candidato a través de las redes sociales, de entrevistas, de medios de comunicación, al verlo ahí parado frente a ustedes? Vamos a empezar, María Paz. Bueno, pues la verdad de Abelardo yo tenía como la idea de que solamente iba por la seguridad. Sí me llamó mucho la atención de lo que hablábamos en la pregunta anterior con Alejandro, de que muchos candidatos tuvieron diferentes públicos. De pronto Abelardo tuvo un poco más de inconformidades al momento de decir sus propuestas. Él se movió mucho por el espacio, algo que me llamó mucho la atención, se acercaba mucho a los panelistas de los que les estaban haciendo las preguntas y sí, puedo decir eso de Abelardo, la verdad. Alejandro. Bueno, yo creo que asumió la resistencia del público de repente un poco confrontativo. Siento que también tuvo la oportunidad de tocar a un público
que a mi modo de ver no había tenido la posibilidad de discernirlo, pero debo también aceptarlo que tiene puntos de carisma que le ayudaron a conectar en algún momento con parte de la audiencia y creo que para él fue un termómetro interno que tuvo que manejar consigo mismo ante la cámara. Y pasemos ahora a Sergio Fajardo, que fue la tercera vez que Sergio Fajardo estuvo en este formato. Cuando lo estrenamos en el año 2018, en la campaña del 2022 y ahora en el 2026. Y conectó, ¿cómo lo vieron? Empecemos ahora al revés, Alejandro. Yo creo que Sergio tiene experiencia claramente en el programa, pero también creo que es un candidato que conecta con los jóvenes. Desde que él lanzó su campaña hace 8 años, pues la figura de un presidente profesor, como en ese momento lo era, y creo que se ha mantenido, ayuda a que sea muchísimo más cercano a los jóvenes. Creo que es un candidato que hasta cierto punto intentó acercarse no solo a los panelistas, sino darle tiempo incluso a las personas en el público. Él dijo que él iba a tomar el tiempo de los candidatos que no pudieran asistir al programa, pero creo que esa oportunidad y esa apertura del diálogo le jugó muy a favor durante sus preguntas. ¿Qué dices de Sergio Fajardo, María Paz? Bueno, a mí también me gustó muchísimo la de Sergio Fajardo por lo que dice Alejandro, de que él sentimos como una conexión con él, puesto que le preguntaron mucho sobre la educación, que es una de las banderas que él maneja. Entonces, como que los jóvenes se sintieron más cercanos a algo que ellos mismos están haciendo. Están en la educación, estamos metidos uno a uno, ya sea en la universidad, en el colegio, y él habló no solamente de universidades de educación superior, sino también habló de colegios, de privados, de públicos. Entonces, como que eso llamó mucho la atención. También me gustó que, digamos, en el tiempo del receso, ya cuando no había cámara, él realmente respondió preguntas de absolutamente todo el mundo del público, que pues de pronto no pudo tener la oportunidad. Y lo sentí más como, más que nombrar de pronto las propuestas, mostró la cercanía que tiene él con ser un candidato que ya ha sido político. Entonces, nombró pues que ya había sido alcalde, entre otras. Muy bien. De una vez, María Paz, Paloma Valencia. Bueno, de Paloma siento que ocurrió un poco lo mismo con Abelardo, que fue que cuando le empezaron de pronto a mostrar las inconformidades, mostró de pronto que estaba un poco alterada, digámoslo así, como que no se esperaba que realmente la gente lo pudiera hacer de esta manera, puesto que igual se le había comentado antes, pero sí noté eso. Y también noté que se puso un poco tenso, fue cuando alguien del público preguntó y hizo una pregunta muy específica que como que puso a todo el mundo en alerta porque era una pregunta que le tenían como muy en específico a ellos. Entonces noté un poco como su inconformidad también con lo que mostrábamos, pero muy bien todo. Ya, y Alejandro, ¿qué tal Paloma? Y de una vez te hago la pregunta por Claudia López. Primero Paloma. Vale. Frente a Paloma, creo que Paloma lleva claras sus banderas. En muchas ocasiones nos invitó al público a que leyéramos, a que nos informáramos y que las cosas eran así, que había que verificar estudios sobre las preguntas específicas que hicieron. Creo que fue muy contundente, digamos, a diferencia incluso que Abelardo de las Freya, que representan un espectro similar, fue un poco más lejana, en los descansos, no se acercaba. Creo que se mantuvo muy en la línea de su papel como candidata, ¿no? Que al final del día esto también es un papel muy estudiado por ellos y creo que ya lo manejó así. Igual al final pues tuvo la intención de responder preguntas a las personas del público que se le acercaron, pero creo que ella estuvo más bien en el espectro de candidata, se sintió con ella un poco más debate con los otros candidatos y frente a Claudia López, me parece que Claudia López fue la única candidata que logró responder las preguntas como se las hacían, como que no se fue por la tangente y creo que eso es algo que podemos valorar. Yo creo que los panelistas y el público, las preguntas que hicieron fue concreta en las respuestas. María Paz, rápidamente Claudia López, que ya vamos a cerrar. Pues la verdad yo siento que Claudia mostró un poco más de, aparte de las propuestas, también
como la comparación con otros candidatos. Eso lo noté. A mí, a comparación de Alejandro, me gustó mucho más la de Fajardo, siento que tuvo como un poco más de cercanía, pero la de Claudia sí noté que siempre nombraba como escenarios específicos y candidatos como en específico que hacían ciertas cosas que ella no haría. Entonces, eso me pareció interesante porque ningún otro candidato había nombrado a otro, entonces me pareció bastante interesante. Ya, bueno, cerramos, pero les agradezco muchísimo esta mirada. Espero que esta noche que empecemos los programas y durante toda la semana nos acompañen también alimentando y animando a más jóvenes como ustedes a que lo sigan, a que participen en la elección. No me vayan a contestar, solamente díganme sí o no y ahí cerramos. No me van a contestar el nombre. ¿Les sirvió este experimento para saber por quién van a votar? Sí, Sí. Alejandro. totalmente. Sí. Totalmente, Muy bien. sí. Muy bien, pues Por mi mucha parte, suerte en el camino electoral con ese voto y les agradecemos mucho haber hecho esta reflexión sobre el país de los jóvenes a partir de esta noche a las 10:30 en Noticias Caracol. Muy buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Gracias.